Estas son las noticias de France 24. Hay acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea para el Brexit. El anuncio fue hecho desde Bruselas, en donde avanza la cumbre de negociación entre las partes para concretar el retiro del Reino Unido del bloque comunitario. El pacto aún debe ser aprobado por los respectivos parlamentos. Vamos a analizar este tema en vivo en esta edición de noticias. Las ciudades catalanas siguen siendo escenario de marchas y enfrentamientos con las fuerzas del orden en rechazo por la sentencia de la justicia a los líderes independentistas. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, pidió al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que solucione la coyuntura dando voz a los catalanes e insiste en un referendo de autodeterminación. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y el secretario de Defensa, Mike Pompeo, se encuentran en Turquía a la espera de reunirse con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, a quien pedirán que termine su incursión militar en Siria contra los rebeldes kurdos, un pedido que ya fue rechazado por Ankara. Muy buenos días, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González, gracias por acompañarnos a esta hora. Ya lo avanzábamos en titulares, hay noticia en Bruselas, hay un acuerdo entre la Unión Europea y el gobierno del Reino Unido. Allí han alcanzado un acuerdo entre las partes que da vía libre al Brexit, que es el retiro del Reino Unido de ese bloque comunitario que tendrá lugar el próximo 31 de octubre. Las fuentes oficiales de la Unión Europea ya confirmaron este acuerdo, del cual todavía hay pocos detalles en cuanto a los puntos de discrepancia entre las dos partes que se encontraba. Uno de los puntos era precisamente la frontera entre las dos Irlandas. El documento debe ser aprobado por los respectivos parlamentos para entrar en vigor. Según Michel Barnier, el jefe negociador de la Unión Europea, el primer ministro británico Boris Johnson le dijo a la Comisión Europea que está confiado en poder sacar adelante este acuerdo en el Parlamento británico el próximo sábado. Estas fueron las primeras impresiones de Barnier sobre este esperado texto. Este texto permite brindar seguridad jurídica, certeza, sobre todo en aquellos lugares en donde el Brexit crea incertidumbre, como toda separación. Y en particular y primero para los ciudadanos europeos y del Reino Unido y los ciudadanos británicos que viven en uno de nuestros Estados miembros. Los ciudadanos han sido y seguirán siendo nuestra prioridad. Saludamos a César Jiménez, él es analista y académico de la Universidad de Cardiff en Gales. Con él vamos a analizar este tema. Gracias, señor Jiménez, por atendernos a esta hora. Y analicemos la importancia de este primer acuerdo alcanzado. Digo primer acuerdo porque es este primer paso para lograr ya concretar el Brexit el próximo 31 de octubre. Perfecto. Sí, bueno, lo primero es que hay que tomar en cuenta que este es el segundo acuerdo en rigor. El primero fue el que hubo entre la Unión Europea y el gobierno de Theresa May. Obviamente es importante, es muy significativo, pero la gran duda que hay en el Reino Unido es si ese acuerdo va a ser aprobado por el Parlamento. Precisamente eso lleva a mi segunda pregunta, y es la parte de la oposición liderada por Jeremy Corbyn. ¿Cómo están las cargas en el Parlamento? Él ya ha expresado su negativa en torno a este acuerdo alcanzado en Bruselas. ¿Estamos entonces ante un posible escenario nuevamente de un cuarto rechazo por parte del Parlamento? Puede ser, porque no es solamente la oposición de Jeremy Corbyn lo que importa. Hay que también recordar que el Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte ya dijo que va a rechazar este acuerdo, y no está claro todavía si los brexiteers más duros, los más extremos, van a estar de acuerdo con las concesiones que Boris Johnson hizo a la Unión Europea. Usted lo mencionaba, es el primer acuerdo alcanzado por el primer ministro británico Boris Johnson. Es la primera vez que negociaba con Bruselas. A nivel político, ¿qué tan importante es para él haber logrado este pacto con Bruselas? ¿Qué significa haberlo alcanzado? Las reacciones son mezcladas, porque por un lado el spin del gobierno de Boris Johnson, es decir, efectivamente mira toda la negatividad que había, decían que esto era imposible y lo conseguimos. Pero la duda es que cuántas concesiones el gobierno de verdad hizo. El gobierno está tratando de decir que logró muchos beneficios por parte de la Unión Europea, pero todo indica que el acuerdo que consiguió es muy similar a la primera propuesta que tuvo Theresa May, incluso antes del acuerdo original con la Unión Europea, y que fue rechazado por, entre otros, el mismo Boris Johnson. En conclusión, señor Jiménez, ¿estamos en el mismo punto de inicio que estábamos cuando estaba la primera ministra Theresa May? Es muy similar. La gran duda que hay
es qué va a pasar en el Parlamento británico, porque puede ser que incluso muchos de los brexiteros más duros decidan aprobar este acuerdo solamente para mover a la siguiente etapa. Hay un gran cansancio social, económico y político dentro del Reino Unido, porque el país lo único que ha hecho en los últimos 3 años es solamente discutir acerca del Brexit. Entonces puede ser que algunos diputados cambien de opinión y decidan aprobar este acuerdo solamente para mover a la siguiente etapa. El sábado sabremos si pasamos a esa siguiente etapa en esta negociación. Quiero que ponga en contexto a nuestros televidentes en América Latina que no están muy relacionados con la composición del Reino Unido. ¿Cuál es la importancia que tiene Irlanda del Norte para el Reino Unido y por qué se volvió el punto de discusión y de discrepancias con Bruselas? A ver, el Reino Unido, como muchos saben, está compuesto de cuatro naciones y una de esas es Irlanda del Norte. La particularidad de Irlanda del Norte es que es el único territorio del Reino Unido que tiene una frontera en tierra con un país de la Unión Europea. La particularidad es que debido a la historia de lo que se dice acá los problemas de Troubles, existe un gran temor que si se pone una frontera allí, una frontera concreta, puedan rearticularse los conflictos que hubo en décadas pasadas. Entonces, la cuadratura del círculo que ha tratado de resolver el Brexit es cómo, por un lado, separar esos dos países, separar la República de Irlanda con Irlanda del Norte, que es lo que decía el Reino Unido, pero a la vez sin poner una frontera. Y ese ha sido el gran dilema que ha afectado a las conversaciones del Brexit. César Jiménez nos atiende desde el Reino Unido. Muchas gracias por haber hecho este análisis con nosotros aquí en France 24. Saludo también a Luisa Pulido, nuestra corresponsal permanente en la capital británica, que ha estado informándonos a lo largo de la mañana sobre lo que se está viviendo allí después de darse a conocer este anuncio en Bruselas. Luisa, hace pocos minutos el Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte anunció que no puede dar apoyo a este acuerdo alcanzado en Bruselas. ¿Qué se puede decir al respecto? ¿Qué impresiones hay allí en el Reino Unido de esto pactado? Pues en realidad no es una sorpresa del todo porque el Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte ha venido expresando esa posición desde el acuerdo con Theresa May. De hecho, ellos fueron los que impidieron un primer acuerdo. Son solo 10 diputados, pero resultan fundamentales. Primero porque gracias a esos 10 diputados, el Partido Conservador, entonces liderado por Theresa May, pudo conformar un gobierno hace un poco más de 2 años. Y ahora es fundamental porque es justamente en esa zona de Irlanda del Norte, como explicaba el analista, donde se ha centrado el foco y el palo en la rueda de esta discusión. Pero no solamente el Partido Unionista, el jefe del laborismo, Jeremy Corbyn, ha dicho que no están felices con así que es muy probable que no lo vayan a respaldar, así como algunos Tories conservadores, el mismo partido de Boris Johnson, que tampoco les gusta, están inconformes con este acuerdo. Así lo que se puede esperar es el próximo sábado una nueva derrota para Boris Johnson en el Parlamento británico. Eso dicen los expertos y quienes conocen la minucia, el corazón y el secreto de Westminster, que eso es lo que puede suceder. Ha trascendido hace pocos minutos aquí en el Reino Unido que Boris Johnson, quien viaja a esta hora a Bruselas, muy cerca de aquí, a unirse a sus homólogos de la Unión Europea, que él les pedirá que no le ofrezcan esa extensión, porque recordemos por ley, el Reino Unido no puede salir sin acuerdo el próximo 31 de octubre, entonces Boris Johnson está obligado a pedir una extensión máximo el sábado. Pero lo que dice la prensa británica es que él hoy les va a pedir a sus contrapartes de la Unión Europea, 27 líderes, que no lo hagan, que no la ofrezcan. Así que se convierte en un panorama muchísimo más complejo del que tenemos a este momento, porque si el primer ministro no busca la extensión, pero la ley le obliga, ¿qué va a suceder? ¿Cuál es la estrategia? Tengo que decirles con toda certeza que no se sabe. Estaremos a punto de abrirle las puertas a unas elecciones generales en menos de 3 años. La situación muy compleja aquí en el Reino Unido, y lo que se predice entonces es que Boris Johnson va a tener que venir a dar una batalla que se ve del todo muy compleja. Una batalla complicada en el Parlamento, Luisa, y esto vuelve a despertar los mismos fantasmas que hemos estado viendo a lo largo de estas arduas negociaciones, tanto en el Parlamento en Londres como las negociaciones entre la Unión Europea
y el Reino Unido, y es también la posibilidad de un segundo referendo, volverle a consultar a los ciudadanos británicos si están de acuerdo con que su país se retire de la Unión Europea, que este referendo fue hecho durante el gobierno de David Cameron y en ese momento pues contaba con una gran euforia ciudadana en torno a la idea de separarse de la Unión Europea. ¿Cómo están los ánimos a nivel ciudadano el día de hoy después de lo que ha pasado? Lo cierto es que el Brexit sigue dividiendo posiciones. No hay certeza definitiva de que todos los británicos quieran un segundo referendo. El próximo sábado, el día en que el Parlamento se reúne para este nuevo voto, está convocada una marcha en Londres para exigir ese segundo referendo. Es la posición hasta el momento que está presionando el Partido Laborista para que sean finalmente los británicos a quienes se les pregunte si quieren o no permanecer en la Unión Europea, y también es una posición que impulsa el Partido Liberal Demócrata, que está empezando a tener muchísimo más protagonismo desde las elecciones europeas. Así que hasta el momento no hay certeza de que incluso con un segundo referendo la posición vaya a cambiar, que los británicos quieran permanecer dentro de la Unión Europea, pero a este punto no hay certeza de nada, que es lo más complejo. Luisa, pues este acuerdo en Bruselas podía bajar un poco toda esa expectativa y dar un poco más de certidumbre a la comunidad internacional, pero ya sabemos, como usted nos lo explica, el analista también, la situación para el lunes va a estar compleja en esa negociación que va a tener que hacer el primer ministro británico en la ciudad de Londres. Me comunico ahora con nuestra corresponsal permanente en Bruselas, Esther Herrera, para conocer cuáles son los últimos detalles que se han dado a conocer de este acuerdo allí en la capital de la Unión Europea, llamada así la ciudad de Bruselas. Sí, pues varios detalles, por ejemplo, que a medida que se está estudiando poco a poco la letra pequeña de este acuerdo, Michel Barnier ha hablado en una conferencia de prensa, ha contado, por ejemplo, cómo va a ser esta relación futura, por ejemplo, entre la Unión Europea y Reino Unido. ¿Qué va a pasar? Pues, por ejemplo, han acordado que habrá un acuerdo comercial, que en efecto habrá un acuerdo comercial, pero será muchísimo menos ambicioso de lo, por ejemplo, aspiraba su homóloga Theresa May. También habrá esta relación económica, pero será muchísimo menos inferior. También se mantendrá el periodo de transición hasta finales de 2020 para que las personas, las empresas se puedan ir acostumbrando poco a poco a la nueva situación, y también aún así se podría ampliar 2 años más en caso de que fuera necesario. Pues Esther, usted nos daba detalles de lo que se ha alcanzado, particularmente para el caso de Irlanda, la República de Irlanda, que es parte de la Unión Europea, e Irlanda del Norte, que como ya lo explicábamos es parte del Reino Unido, pero allí el Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte ya ha dicho que estos postulados, estos acuerdos alcanzados hoy no son de su interés y no le va a dar apoyo a esta propuesta el sábado en el Parlamento. ¿Cómo están entonces los apoyos del lado de la Unión Europea? ¿Cómo están los 27 países en torno a este acuerdo alcanzado? Pues en principio hay calma, se cree que no va a haber problema en principio para poder aprobar este acuerdo. Varios países dicen que necesitan cierto tiempo. Los embajadores ahora mismo, las personas que preparan estas reuniones maratonianas aquí en el Consejo Europeo, están mirando al detalle qué es lo que se ha aprobado, pero en principio han dicho que no van a poner ningún problema, que la cuestión ahora todo está en manos de Londres. Cuando se apruebe en Westminster el próximo sábado, si es que se aprueba este acuerdo, el Parlamento Europeo ha dicho que en principio no tendría ningún problema en poderlo ratificar la semana que viene. Así que la Unión Europea quiere enviar este mensaje de tranquilidad de que por ellos no hay ningún problema, que quieren un acuerdo sí o sí y que todo depende del Reino Unido. Como siempre, hay que esperar lo que diga el Parlamento británico. Esperando, así ya llevamos largos meses. Esther, gracias por esta información. Tranquilidad entonces en los 27 integrantes de la Unión Europea en torno a este pacto alcanzado entre Londres y Bruselas. Toca esperar entonces hasta el sábado a que haya una votación en el Parlamento británico. Vamos a avanzar entonces con otros temas destacados de la jornada. Nos seguimos manteniendo en el continente europeo, en la comunidad autónoma de Cataluña, en España. Allí persisten las manifestaciones en ciudades como Lérida, en Barcelona y también en Girona, en el norte de esta comunidad autónoma. El tercer día de manifestaciones dejó más de 90 personas heridas, más de 33 detenidos y el rechazo por parte de los partidos independentistas también a esta ola de violencia.
Esto después de que Quim Torra, quien es el presidente de la Generalitat, que es el Parlamento Autonómico catalán, le exigiera al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que solucione el conflicto catalán hablando y dándole voz al pueblo catalán. También insistió en un referendo de autodeterminación. Cada derecho prohibido se tendrá que volver a ejercer. Cada libertad amordazada se tendrá que volver a defender. Si por poner las urnas por la autodeterminación nos condenan a 100 años, la respuesta es clara. Se tendrán que volver a poner urnas para la autodeterminación. Y en otros temas, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, ya se encuentran en territorio turco, en donde esperan reunirse con el presidente de ese país, Recep Tayyip Erdogan. Ambos funcionarios buscan que Turquía ponga un alto el fuego en esa incursión militar en el norte de Siria contra los rebeldes kurdos aliados de Estados Unidos. Ante la negativa del mandatario turco de recibir a los delegados estadounidenses, es totalmente incierto si el presidente turco aceptará reunirse con ellos en las próximas horas en la ciudad de Ankara, la capital de Turquía. Por otra parte, el vicepresidente Pence aseguró que su país podría apelar a castigos como más sanciones económicas a Turquía, a menos que haya un alto el fuego de inmediato, una solicitud que ya fue rechazada por el gobierno turco. Más temprano conversamos con Pilar Cebrián, la corresponsal permanente de France 24 en la ciudad de Estambul, y nos dio a conocer los objetivos específicos de esta visita de estos delegados de Estados Unidos a Turquía. Pues la prioridad de la delegación de Estados Unidos que visita Turquía es lograr un alto el fuego que pueda detener la ofensiva militar de Turquía en el norte de Siria. Una operación que, recordemos, tiene como objetivo expulsar a la milicia kurdosiria del territorio fronterizo. Pero Erdogan en privado y off the record ya ha rechazado esta propuesta porque recordemos que para Turquía la milicia kurdosiria es una organización terrorista debido a sus vínculos con la facción armada del PKK. Apenas quedan unos 30 minutos para que los representantes de Estados Unidos y el mandatario turco se reúnan en el complejo presidencial. Y seguimos con nuestra serie de reportajes enfocados en Bolivia, todo esto previo a las elecciones presidenciales que están previstas para el domingo 20 de octubre. Menos de la mitad de los bolivianos se reconocen como integrantes de algún pueblo indígena. El presidente Evo Morales sigue cosechando también el apoyo por parte de los pueblos nativos, pero también hay algunos sectores que lo acusan de traicionar los valores e intereses indígenas. Nuestra corresponsal permanente en ese país suramericano, Mary Vaca, habló con algunos indígenas que están a favor y también en contra del mandatario. No hay duda de que el gobierno de Evo Morales ha empoderado a los indígenas. Como muchos de sus vecinos en la ciudad andina de El Alto, aledaña a La Paz, Lidia Ticona vio su negocio y su renta crecer en los últimos años gracias a un salón que alquila para fiestas. En el año 2012 se inauguró el local y entonces de esa razón para una fiesta para los matrimonios, para todo conocimiento. No es el único emprendimiento que tiene su familia, pues a su marido también le ha ido bien en el transporte. Aunque hay una identidad de sangre, no todos los aymaras están con el mandatario. Uno de los dirigentes máximos de los campesinos, Felipe Quispe, siempre lo ha cuestionado y ahora lo acusa de perseguir y reprimir a dirigentes indígenas. Su rostro también es nuestro rostro, ¿no? Su nariz ligeramente incurvado. Es pues de nuestra raza aymara, pero desgraciadamente nos habíamos equivocado, había sido nuestro verdugo. Para mantener la imagen indígena de su gobierno en el mundo, Morales tiene como canciller al quechua Diego Pari. El ministro minimiza las críticas al gobernante y destaca su importancia como impulsor de los derechos de las comunidades originarias. El presidente Morales, por su misma condición de ser el primer presidente indígena que ha asumido el Estado plurinacional de Bolivia, ha llevado al mundo, ha liderizado en el mundo los derechos de los pueblos indígenas. Si bien la imagen de Morales a nivel internacional sigue siendo la de un defensor de esos pueblos, una parte de los indígenas de Bolivia hoy le rechaza y le critica abiertamente. El domingo se sabrá cuánto de ese apoyo sigue vigente o ha cambiado luego de más de 13 años en el poder. Y con esto llegamos al final de las noticias en France 24. Más información en france24.com, en las redes sociales y en la app en sus dispositivos móviles. ¡Feliz día!